Muy buenos días. Vamos a empezar entonces con nuestro primer panel de la jornada. Vamos a hablar de, creo que es el tema que este año viene ocupando la agenda de todos y de todas las compañías, de todos los temas, que es inteligencia artificial. Estamos igual en el evento de Customer Experience, entonces vamos a hablar de la inteligencia artificial, obviamente aplicada a esto y bueno, charlar un poco sobre qué están haciendo, qué tendencias ven y no digo que vamos a hacer futurología, pero capaz a ver si podemos ver un poquito para dónde podría estar yendo. Igual creo que los últimos años nos demostraron que lo que pensemos seguro va a ser distinto o superador. Pero bueno, si quieren hacer primero como una intro un poco más general de qué están viendo sobre efectivamente inteligencia artificial aplicada a Consumer Experience o CX, también se dice ahora como el otro paso del UX. ¿Querés arrancar vos, Fer, para darnos un marco ahí un poco general y después obviamente nos cuentan cada uno? Sí, o sea, primero, como alguien que está trabajando en CX hace muchos años, es, digamos, como dirían, el sueño del pibe, ¿no? O sea, realmente lo que uno podría llegar a hacer hoy y a futuro, hace 2 años era impensado. Sí quiero hacer una distinción primero, ¿no? Porque hoy también lo que pasa con estos hype es que todo es inteligencia artificial y hay por ahí una primera distinción, ¿no? Entre lo que es la generativa y la predictiva. La predictiva es algo que viene ocurriendo e implementándose hace décadas. Y tiene que ver con todos los modelos predictivos, como puede ser modelos de churn, etc. Y bueno, la generativa con los LLMs. Dentro de este mundo, la verdad que vemos aplicaciones que ya están empezando a surgir, especialmente muy fuertemente en Estados Unidos, no a la misma velocidad en Europa y en América Latina. Estados Unidos hay un 70% de adopción, cuando en el resto está por la mitad, o sea, hay un montón, pero todavía un poquito más lento. Algunas aplicaciones, obviamente siempre enfocándonos en CX, de las que por ahí, o sea, casos de uso hay tremendamente una variedad impresionante, pero un tema que para destacar y que me rompe la cabeza es, por ejemplo, lo que es el monitoreo de la experiencia en los contact centers, donde decís, bueno, o sea, la misma probabilidad, o sea, hoy por hoy, la probabilidad de, si uno quiere analizar un llamado, ¿no? De lo que se está haciendo hoy en forma manual, y decir, bueno, quiero encontrar un llamado en particular dentro de lo que es un contact center, es la misma que salir a la calle y encontrarse con albinos mellizos, ¿no? Estamos hablando de 0,0, etcétera. Realmente lo que se monitorea hoy, que se monitorea manualmente, es casi la nada misma, pero es lo que hay, es lo que se puede hasta hoy, sin las generativas. Obviamente con esta tecnología cambia mucho. Y la productividad, o sea, ahí es lo que se estima es 100-1, ¿no? Si bien en todos los casos es interesante, es uno de los casos donde más exponencial se está dando el tema. Y bueno, nada, todo lo que es agentes también, no hablando de bots en sí, ¿no? Hablando de agentes como realmente, llamémosle entidades de inteligencia artificial que empiezan a ser autónomas. No es simplemente te doy un prompt y me respondes, sino que obviamente te programo, te doy un contexto, te entreno, pero después empezás a tomar decisiones e interactúas con otros agentes, ¿no? Eso por ahí, para sintetizarte mi visión. ¿Laura? Sí, justo cuando hablaste de agentes, pensaba que a nosotros nos pasó justamente que siempre pensando en el cliente, siempre en sus necesidades, y un poco la IA para nosotros generativa, ¿no? En Despegar, nos dio la posibilidad de hablar el mismo lenguaje. Y lo que pasó cuando nosotros creamos a Sofía justamente es, ella es un agente de viajes por inteligencia artificial que le habla a cada persona de manera distinta, y eso es algo que, y 24/7, esto que hablábamos, detrás de alguien que te habla 24/7, que cualquier consulta que necesites hacer en cualquier momento, por ahí yo siempre hago el ejemplo, te acostás a la noche y pensás, ¿dónde me puedo ir de viaje con mi marido y mi hija? Y le hablás, inclusive le hablás, y eso es algo impensado, a una aplicación y le decís, me gustaría irme con mi marido y mi hija a un lugar que esté
a 2 horas de avión, que haga calor, y es una persona, o sea, es humanizar los sistemas para que te conteste, te dé una respuesta en tu propio lenguaje. Creo que es algo impensado y que, y como decís vos, que es un agente digital que asiste a la gente y que no sabemos hasta dónde puede llegar, que es lo que hablábamos también. Ahí a lo que dice Lau también sumo nosotros desde el lado de Telefónica Movistar, también estamos utilizando justamente la inteligencia artificial generativa para justamente ir con esto de analizar el sentiment, como se le suele decir en la jerga, que es esto de entender las emociones de muchísimas consultas, de muchísimos tipos de llamados o contactos vía cualquiera de nuestros medios que tenemos, justamente para crear, como decías vos también, esta respuesta medida para justamente satisfacer la consulta que se viene a buscar, ¿no? Nosotros, obviamente, años atrás teníamos un bot que daba respuestas con cierto script, con cierto guión, limitado a lo que ese robot podía responder. Hoy en día, con lo que nosotros obtenemos como resultado de este análisis de emociones, de comportamientos, de consultas que se van de guión, damos respuesta a medida de lo que el usuario viene a consultar. Con lo cual, ahí aparece esta entidad, ¿no? Medio humana y no tanto, que puede darle una salida al cliente de su consulta con éxito. Y eso también repercute muchísimo en la calidad de la experiencia que tienen nuestros clientes. Tal cual. Paola, eso te iba a decir, IBM e inteligencia artificial son casi sinónimos. Sí, la verdad es que me encanta cómo está fluyendo la charla y quería aclarar algunas cosas, algunos puntos. Esto de la generativa, justamente más allá de entender, de poder decir o comprender los sentimientos, también lo que tiene son otras capacidades como imitar a los humanos, de poder hacer resúmenes. Entonces, en el primer caso, como hablamos de poder analizar un gran volumen de información, cómo poder entender de qué se trató la llamada o cuál era el ánimo de la persona que estaba llamando, es una de las cosas que nos trae la IA generativa. Después, en lo que es agentes, estamos viendo mucho más justamente como no solamente busca responder, sino generar una acción, como una propuesta, poder tener como ese flujo, y en realidad el éxito se mide cuando se vende ese pasaje a ese destino, se consulta o se responde, se genera una mejor satisfacción, cuando se responde el reclamo, se responde el pedido del cliente, y así es como se ven los resultados de la aplicación de la IA generativa. La verdad que los casos de uso son diversos, más allá de los reclamos, las ventas, obviamente mejorar el NPS, todo lo que esté relacionado a la experiencia y cómo hacemos para hacerlo cada vez más personalizado. También en lo que es el marketing, cómo generamos piezas acordes a cada una de las personas, por qué medio se le va a llegar a cada una de esas personas, dónde está ubicado ese cliente y cómo quiere consumir ese producto o ese servicio. Sabes que hablando del NPS, un punto re importante es que, bueno, hablábamos de la pandemia, de cómo nosotros nos tuvimos que reinventar y todos nos convertimos en atención al cliente, pero a nosotros la IA ahora es una herramienta también de postventa. De hecho, el 40% del share que hoy tenemos hacia lo que es Sofía es de atención al cliente. Y, por ejemplo, ahora una persona puede entrar y consultar a Sofía en cualquier momento cuál es el estado de su vuelo, puede asignar un asiento, cualquier consulta, cualquier problema que tenga, lo puede hablar con Sofía en cualquier horario. Y eso es algo que marcó para nosotros un precedente y cambió la industria de los viajes para bien. Nosotros, además, otra cosa que hablabas es el dinero, ¿no? Porque la inteligencia artificial también a nosotros nos permitió solucionar problemas que quizás humanizándolos eran un poquito más caros. Sí, de eso es lo que hablábamos antes de entrar a esta entrevista, justamente tratar de entender la pandemia, qué tuvo que ver en todo esto, ¿no? Evidentemente a nosotros que venimos del mundo digital, cuando vino la pandemia y nos obligó a estar conectados de manera únicamente digital, inevitablemente había que pasar por una transición, por una transformación muy grande. Y como dice Laura, como dice Paula o incluso como dice Fer, el camino era ir por estos lugares, ¿no? Obviamente una persona que está en su casa sin poder hacer muchas cosas en el contexto de pandemia, ¿no? Inevitablemente tiene que encontrar una manera de resolver las cosas distinto. Entonces, ahí es donde nuestros usuarios, clientes, consumidores, como le querramos llamar, empiezan también a ponerse en un rol diferente. Ya la relación entre el vendedor y el comprador o el cliente y la empresa empieza a transformarse y obviamente el consumidor hoy está en un lugar donde puede demandar
un servicio a medida y que le responda 24/7, y si no se lo damos, estamos en un problema. Entonces, inevitablemente, tanto herramientas como IA o muchas otras que también empiezan a aparecer, son necesarias ponerlas a disposición de nuestros clientes para mejorar estos niveles de NPS y, en definitiva, hacer experiencias memorables. Nosotros en Telefónica Movistar nos venimos transformando hace muchísimos años. Somos una empresa con muchos años, empezamos siendo analógicos, y después de tanto tiempo, inevitablemente la transformación es nuestro camino a seguir. Hoy hablamos de inteligencia artificial, y volviendo a lo del futuro, quizás el día de mañana sea otra la herramienta o las herramientas, el set de soluciones que podamos dar. Pero en definitiva también siempre poniendo nosotros decimos el consumer centric, ¿no? Poniendo al usuario, al cliente delante de nuestras decisiones. Nuestra finalidad, medida con NPS o con cualquier otro indicador, es que las experiencias sean memorables. Y ahí estamos nosotros también trabajando. Sí, hay y Perdón, dale. Y no solo se trata de ponerlo al cliente, sino también justamente a los agentes, ¿no? O sea, hoy todavía tenemos agentes que hacen llamados o atienden llamados. Entonces, también cómo ayudamos a esas personas a poder brindar un mejor servicio. Entonces, ahí se puede reducir un montón lo que es el entrenamiento. Se hablaba antes de lo que era antes un bot tradicional con un script. Justamente una de las características que tiene la generativa es cómo uno se entrena y cómo uno le da un gran volumen de información, y no es requerido decirle exactamente qué es lo que uno quiere que responda, sino que deja que la misma tecnología genere esas respuestas. Te entiende. Te entiende, exacto. No, lo interesante, y también por ahí un poquito contrario a lo que se viene hablando un poco, ¿no? El tema de la empatía. Es como que hay mucho speech un poco automático de, no, como es tecnología no tiene empatía. La realidad es que cuando uno se empieza a analizar los resultados de este tipo de plataformas, nosotros desarrollamos una que se llama Xminder, que trabaja con todo este tema del monitoreo de llamados y contactos, y también desde lo que es la atención directa vía agentes. La verdad es sorprendente el tipo de sutilezas que capta. O sea, situaciones donde por ahí un agente atendió correctamente, pero por ahí dejó pasar alguna oportunidad de hacer alguna conexión emocional con el cliente porque el cliente estaba en una situación puntual. Lográs detectar con este tipo de herramientas esas situaciones, levantarlas, y que además, digamos, el agente pueda tener ese feedback y esa posibilidad de entrenarse. Ahí, desde ya yo no quito al ser humano del medio, ¿no? Yo creo que es un complemento. Nadie quiere estar entrenándose todo el tiempo con una tecnología, ¿no? El 1 a 1 es súper importante. Pero se están logrando resultados alucinantes, ¿no? Realmente algo muy distinto de lo que uno pensaría en principio. Hay una palabra que dijiste que es resuelve. Me encanta esa palabra porque uno dice inteligencia artificial generativa y escuchás ese nombre y decís, ay, qué complicado. Sí, sí. Pero no, o sea, vino a resolver. Me encanta porque hoy somos generaciones que necesitamos soluciones. Y rápido. Como... Entonces, nosotros en Despegar, Sofía llega para resolver un montón de necesidades, y esto que hablamos del Customer Centric es que acompañe al usuario en todos los estadios del viaje, con todas sus frustraciones. O sea, desde el momento en que pensás el viaje, que te inspire. En el momento que querés comprar, que te dé ofertas. En el momento en que es un día antes de tu avión y decís, ay, mi avión sale, le podés preguntar si tu avión sale. Entonces, acompaña de manera fácil, accesible, y eso significa que todos, una cosa importante, democratizar un poco la inteligencia artificial, ¿no? Que somos empresas que la inteligencia artificial está al servicio de cualquier usuario que quiera utilizarla, y eso es algo que creo que tenemos que comunicar a todos los usuarios. Yo soy marketing y me gusta acercarle a cualquier generación que puede utilizar la inteligencia artificial en nuestra empresa. Claro, que no te dé miedo tampoco. Exacto. Eso de decir. Y empieza a hacer una diferenciación también en las compañías, digo, las que tienen buen uso de la inteligencia artificial generativa y demás, porque capaz, acá yo me pongo en sombrero de usuaria, cuando a veces uso una herramienta de inteligencia artificial bien desarrollada y buena, y después pasás a otra en la que, y decís, como que empieza a ser también una exigencia más por parte del consumidor. Igual creo que es un mix, ¿eh? O sea, obviamente tenemos muy buenas herramientas de inteligencia y otras que no lo son tanto,
pero creo que ahí es donde vuelvo a la parte que Fer hablaba de la empatía. Inevitablemente el humano está en todos estos procesos y acá es donde se derriba un poco el mito de, che, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No, todo lo contrario, y de hecho nos pasa a nosotros como compañía que las personas que están diseñando esto están todo el tiempo viendo de qué manera puede evolucionar para hacer cada vez mejor la asistencia. Y a la vez, ese humano que quizás dejó de hacer ese trabajo que hoy hace la inteligencia artificial, empieza a transformar su perfil dentro de la compañía en un perfil mucho más digital, mucho más robusto y quizás mucho más experto en cómo entender que la experiencia del cliente es parte de esa experiencia con la IA y después, como también comentabas vos, Lau, desde el inicio hasta el final y quizás hasta la postventa en el acompañamiento constante, en esto de poder darle al cliente la tranquilidad de que lo que le estamos ofreciendo tiene distintos momentos en la experiencia, más positivos o quizás menos, pero siempre vamos a estar detrás para acompañar y dar solución. Creo que inevitablemente inteligencia artificial depende sí o sí de un humano que cada vez se capacita más para dar mejor servicio en conjunto. Sí, porque para nosotros es una herramienta también, porque es una herramienta, en nuestro caso es una herramienta para ofrecerle al cliente las mejores ofertas, es una herramienta para darle el mejor servicio de postventa, pero detrás estamos nosotros, o sea, los humanos, decidiendo para qué queremos implementar en pos de nuestro cliente la inteligencia artificial. Sí, hay un tema clave ahí que es la transparencia, ¿no? Justamente uno de los temas importantes que nos trae o los desafíos es cómo aseguramos que esas decisiones que toma la gente realmente son correctas. En un proceso de venta, digamos, el resultado no tiene ningún impacto, pero cuando entramos en otras cuestiones, las decisiones que termina tomando la inteligencia artificial pueden ser cuestionadas. Entonces, ahí también es bastante importante en ver cómo esto va evolucionando y justamente cómo las personas entrenamos a estos modelos para justamente garantizar que esas decisiones, digamos, sean buenas o sean favorecedoras, no tengan sesgos, sean transparentes, que uno lo pueda entender por qué lo hizo, no que sea algo que uno desconoce, sino que uno pueda entender bien y para después volver a entrenar al modelo en el caso que sea necesario. Sí, hay un punto en relación a cómo nosotros, las personas, nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de los autos autónomos que trabajan con inteligencia artificial, ya hace varios años que tienen la tecnología muy desarrollada, pero creo que somos mucho menos tolerantes a la falla, ¿no? O sea, como humanos, sí, bueno, somos humanos, podemos fallar. Pero a la máquina no le perdonamos. Por ahí, los autos autónomos está claramente probado que generan muchísimos menos accidentes, pero hay ciertas situaciones donde tienen que tomar decisiones, llamémosle de optimización. Voy para acá y choco, o voy para acá y atropello a alguien, por decir algo, pero es verdad, o sea, tiene que pasar eso. Y ahí es donde, eso fue hasta ahora el principal freno que está habiendo con el tema de esa tecnología de AI aplicada a los autos, ¿no? Es como que nos choca mucho, valga la redundancia, dejar en manos de esa inteligencia que tome ese tipo de decisiones difíciles, aunque sabemos racionalmente que va a ser mejor al final de la historia, ¿no? Pero bueno, son desafíos que hay que ir sobrellevando, ¿no? Totalmente. Y después lo que me imagino a futuro de cómo va a ir evolucionando la tecnología es que lo vamos a ver cada vez más puesto en funcionamiento. Hoy en día hay muchas empresas que están haciendo prototipos, el nivel de riesgo o aversión al riesgo que tenemos todavía es alto para poder medirlo en todos los procesos, sino que hoy en día se van buscando cuáles son esos procesos donde nos permite mostrar un resultado rápido y empezamos a priorizar o empezamos a prototipar, testear, ver cómo nos va y después cuando nos sentimos cómodos salimos. Todo ese proceso lleva N meses y lo que estamos viendo a futuro es cómo todo eso se va a reducir y se va a hacer como una máquina, una factory, de poder hacer esos prototipos cada vez más ágiles y poder ponerlos a disposición más rápido. Y algo que les iba a preguntar también cuando a la hora de aplicar, ¿no? Esto a nivel interno y traer como el proyecto en las compañías y demás, ahí sienten que las empresas en general están preparadas, cuáles son un poco las barreras, imagino que debe jugar un poco esto también de ponemos una IA, no voy a tener más trabajo. Hay una cuestión cultural, sin lugar a dudas. Claro, hay como un tema ahí. Tiene que ver mucho con varios aspectos que quizás un poco también escapan de nosotros, pero que los podemos contar desde nuestra propia experiencia, y es cuánto las personas que trabajan con nosotros aceptan o no el avance tecnológico. Como decía antes, nosotros estamos acostumbrados a ese avance porque vivimos
al menos nosotros 4 en este panel, ¿no? Vivimos en empresas que viven de la tecnología, con lo cual inevitablemente nuestra gente avanza Siempre, con claro. esto y dan la bienvenida justamente a las herramientas que dan resultado. En cuanto al reemplazo del humano o no, nosotros lo tenemos claro hace ya un tiempo largo, pero el desafío siempre está en decir, bueno, a ver, ¿cuánto más le podemos pedir a la inteligencia artificial para que me quite esta tarea rutinaria del camino? Y nosotros lo estamos poniendo así también. Nosotros tenemos, obviamente, como toda empresa grande, un montón de procesos que quizás son más rutinarios, más del nivel administrativo. Claro. Ahí, por supuesto, que la inteligencia artificial también se va a ocupar, no solo de estas cosas que son muy copadas y que está bueno que estén, sino también de las cosas que son trabajo ocioso. Entonces, al hacer eso, liberamos también capacidad de nuestros humanos para que los hacer humanos otras cosas. se dediquen a hacer customer experience, justamente. Claro. Pensar con cabeza creativa cómo podemos hacer que nuestros clientes quieran elegirnos siempre a nosotros. Es así. Sí, yo pienso cuando en nuestro caso llegó Sofía a Despegar, todos nos tuvimos que reinventar y somos industrias que lo que nos incentiva es este aprendizaje. Bueno, Argentina es un constante cambio y cambiar, aprender, es algo que a nosotros nos inspira a seguir formando parte de la empresa o mismo enfocarnos en el cliente y un poco una mirada más de negocio, ¿no? Todos los que estamos adentro sabemos que la inteligencia artificial llega para ofrecerle una mejor experiencia, también para poder vender más. Entonces sabemos que entre todos tenemos que colaborar a que eso crezca por el bien total del negocio, ¿no? Eso es algo importante que me parece cuando decimos, bueno, los humanos atrás, bueno, los humanos también estamos beneficiados no solo del lado del cliente, sino también en nuestro negocio de la inteligencia artificial. Sí, hay cuestiones también de las grandes compañías a nivel regulatorio, a nivel de compliance, seguridad, ¿no? Que son realmente desafiantes, porque digamos, mucha de esta información que usa esta tecnología para entrenarse, bueno, empiezan a surgir dudas de qué pasa con esa información y todo. Digo, obviamente que se pueden construir entornos seguros, pero bueno, hasta que uno en una compañía llega a ese punto, tiene que pasar, ¿no?, por unos cuantos filtros de legales, etcétera, etcétera, que bueno, son los que, por ejemplo, hicieron hoy por hoy que Europa esté un poco más, entre comillas, digo, atrasada, porque está poniendo más foco en lo regulatorio que un país como Estados Unidos, que por ahí se va un poco para el otro lado, ¿no? Se encuentra un poco el punto El medio. péndulo. Claro, sí, digo, hay cuestiones que van más allá inclusive que más allá de la importancia de lo cultural en sí y terminan en estas cuestiones ya por ahí un poco más burocráticas, ¿no? Claro, ustedes, Pau, cuando acercan también las soluciones de IBM, ven, digo, cuando las empresas ponen algunos desafíos o barreras, o qué es lo que más les cuesta también ver desde ese lado. En realidad nosotros con los temas regulatorios estamos cubiertos. Una de nuestras características es que nosotros validamos la información que está dentro de nuestros modelos. Entonces también ofrecemos protección en cuanto a las políticas o digamos la propiedad intelectual de la información que se usa. Hoy los modelos generalmente abiertos, la mayoría tienen toda la información de Internet, casi toda. El tema es cómo hacemos que los modelos tengan la información de cada empresa, cómo hacemos para que Sofía sea Sofía y sepa de la empresa y no de cualquier otra cosa de otra empresa. Que es un poco lo que pasó con la nube también en su momento, que era como el público, privada, Claro. o esto ¿Dónde de... está el límite entre uno y otro, ¿no? ¿Qué es mío y qué no lo es? Sí, combinar todo ahí. Sí, lo que más vemos como una de las principales trabas es que muchas veces cuando se habla de la IA, uno dice, bueno, lo quiero. Claro. ¿Pero para qué? Entonces, Eso, como buscar muchas veces eso, ¿no? Que lo tenga un cuesta objetivo. En identificar ese objetivo y poner a todos on board en poder hacerlo. Y después también pasa como medio lo contrario. Todo el mundo haciendo cosas en paralelo hasta que te empezás a tocar con algunas barreras, ya sean de seguridad, ya sean de regulación, de cosas que después no puedes terminar de implementar o de llevar a cabo. Entonces, hoy lo que estamos viendo es mucha experimentación. Claro. Es como que la boga es mucho experimentar y probar chiquito, ver resultados y a partir de ahí expanderlo. Ese es un buen punto, ¿no? Porque a nosotros como profesionales de Customer Experience, el tema de romper los hilos en las áreas es uno de los principales objetivos, ¿no? Y empezamos a ver una tendencia a que, como comentabas, esos hilos se empiezan ahora a replicar por el entusiasmo en distintas áreas que quiere tener
sus proyectos, genial, pero a veces esos proyectos no se conectan, no se coordinan. Claro. Y entonces se está llevando los hilos culturales a la tecnología de AI, ¿no? Es un tema, digamos, también un desafío a tener en cuenta. Y algo que fueron, que un poco lo dijeron todos, ¿no? Pero para también como ponerlo sobre la mesa, que es el tema de medición y resultados, como que todos estos proyectos y todas las cosas que uno hace igual tienen que tener como después un objetivo, como decíamos antes, y bueno, después de implementarlo también me imagino que debe ser súper importante medir o ver, nada, eso en qué se traduce, que no quede solo en, tenemos IA. Sí, bueno, justamente como te decía esto, ¿no? Del negocio, que Sofía empezó como una IA para inspirar al cliente, pero finalmente, más o menos en agosto, también empezamos a generar, hacer que Sofía también te ofrezca las mejores ofertas. Y vuelos, por ejemplo, es un producto que se vendió muchísimo. Tuvimos un incremento de 56% en la venta de vuelos entre agosto y septiembre, justamente al sumar ofertas a Sofía. Entonces, vemos el valor que tiene, ¿no? El trabajo y seguir hacer creciendo y sumar nuevos features a Sofía para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y las mejores ofertas. Claro. Y debe ser el desafío también de cómo diseñar también la métrica para algo que no existía antes. Que muchas veces es difícil medirlo, ¿no? Entonces Claro. hay que tener muy claro cómo medir. Por ejemplo, en una empresa querían medir conversión. Entonces, conversión en base a ¿qué? A la totalidad de los clientes o los clientes que me contactan. Entonces empezás a tener ciertas sutilezas, pero obviamente que lo importante es saber qué estás midiendo para qué y cómo monetizarlo. Sí, también lo importante es que esto se puede medir, porque obviamente nosotros en Customer Experience medimos absolutamente Todo. todas las experiencias, porque si no, no sabemos si lo diseñado es correcto. O sea, eso es pilar fundamental de nuestra disciplina. Nosotros, a medida que vemos que todo repercute positivamente, si hablamos de NPS, en una experiencia, sabemos que vamos por buen camino. De todos modos, metemos también, por supuesto, y seguramente ustedes también lo hacen, research, validación con usuarios. Entonces, sea IA o sea cualquier otro proceso, se mide y con esos resultados se toman nuevas decisiones, correcciones. Nosotros hablamos también de quiebres. Si hay un quiebre en la experiencia, también vamos a entender por qué se quiebra la experiencia, cómo salimos a paliar ese quiebre y después cómo mejoramos la experiencia a partir de lo aprendido. Siempre medimos absolutamente todo, IA y no IA también. Sí, también lo interesante es que empiezan a surgir nuevas mediciones, oportunidades de medición, ¿no? Porque hasta ahora era imposible entender o saber qué estaba pasando realmente a detalle en cada una de las interacciones. Y de repente puedes entender, bueno, en esta interacción hubo todo este ciclo de emociones, desde el inicio de la interacción, el medio, el final, las problemáticas que antes también uno casi era imposible saber en detalle, en grandes volúmenes, qué estaba ocurriendo en cada interacción, si se resolvió o no, que uno tenía proxies, por ahí, si el cliente no volvió a llamar a un X tiempo, se decía, bueno, hubo First Call Resolution o Contact Resolution. La verdad que era un proxy, era lo que había, pero ahora uno puede tener muchísima más certeza, ¿no? Creo que lo interesante también venía a futuro, cuando, digamos, con una combinación de las inteligencias generativas con las predictivas, todo este caudal de información nuevo que antes no existía, se va y se está empezando a poner como insumo para poder predecir los comportamientos futuros de los clientes, ¿no? Y obviamente también en lo que es Employee Experience, de los agentes o los colaboradores. Genial. Y a futuro un poco fuimos ahí hablando y sé que no, tampoco es que vamos a poder predecir, si uno pudiera predecir. Vamos a decir lo que no va a pasar. No estaríamos prediciendo. El archivo nos mata. En algún lado. No, pero en general, a partir de lo que vienen experimentando, también un poco hay capaz algunas predicciones de hacia dónde puede ir, pero digo, ¿cómo se imaginan que puede seguir evolucionando esto? También en esto de mirar hacia adelante, bueno, ¿qué puntos también puede haber como de dolor o a tener en cuenta a partir de las experiencias que ya estuvieron viviendo? Como decir, bueno, no, esto de mantener siempre el prueba y error, pero bueno, no es lo mismo hacer prueba y error de algo chiquito que una prueba y error que de repente te cuesta la experiencia o la lealtad y lo que construiste con los consumidores. Un poco nada, ¿cómo ven toda esa perspectiva de cara hacia futuro?
Yo lo que veo es cada vez más personalización, ¿no? O sea, hoy también tenemos servicios o tenemos productos como más estandarizados, que están como ya regulados o que ya los conocemos. Creo que a futuro se viene una amplitud donde cada cliente va a percibir que tiene su producto. Sí. O sea, esa hiperpersonalización va a seguir estando y cada vez la vamos a lograr más. Mejor. Y a lo largo de todo tu día. Es como que te vas a levantar a la mañana, es como que va a llegar un nivel donde nos vamos a sentir que todo el mundo ya te conoce de un nivel mucho mayor de lo que nos pasa hoy. Hay una situación particular. Hace poco tiempo, hace unos meses, le hicieron una entrevista al CEO de Zoom y bueno, un poco le consultaron sobre estos temas y él, una de las cuestiones que comentaba es, de acá a 4 o 5 años, una de las tendencias que vemos es la clonación, ¿no? Que uno pueda clonarse y directamente no participar de una reunión, si bien ya ahora hay asistentes, pero evidentemente no vas, ¿no? O sea, lo mandás, habla por vos y después te cuenta qué pasó. Qué miedo. Bueno, el tema es que ya salió. O sea, La necesidad de agenda. están las primeras versiones, todavía no digo que sea perfecto y decís, No, ya claro. está, no, Te das cuenta que no es él. pero no está nada mal, o sea, está a un 80% a esta velocidad de Pero unos bueno, meses. hace unos años uno hablaba con un agente o un bot y Sí, Claro. sí. era Bueno, duro, Duro y era ahora duro ya y cambió. ahora hay Ahora- veces que no te das cuenta. Entonces, digo algo desde la mirada de CX, ¿no? Dentro de no mucho nos vamos a enfrentar a clientes que no son los clientes, ¿no? O sea, nos van a mandar a sus clones a contactar. Y sí, ¿no? Y vamos a tener que repensar también lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque de repente todo cambia y a su vez cuestiones de interacción que uno va a decir, bueno, pero si me manda el clon y al final, ¿para qué necesito que se hablen 2 clones? No, ya por ahí hasta se comunicarán Vía datos. entre En ellos otro directamente, idioma. claro, vía datos, ya no tienen ni que hablar, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que cuando lo vi me golpeó, ¿no? Me llamó mucho la atención. Sí. ¿Tau? Sí, yo estaba pensando a Cerramos futuro, con ¿no? Lucas. Que vos hablabas de la personalización y a mí me gusta siempre pensar y nosotros siempre pensamos que la personalización, pero también que sea fácil. O sea, seguir con el foco en crecer, en personalizar, en generar nuevos features a medida que la inteligencia artificial avanza, pero para ofrecerle soluciones fáciles al cliente en cualquier producto que quiera adquirir. O sea, yo siempre me quedo con no perder el foco en inteligencia artificial aplicada a solucionarle la vida a la gente, digamos. Lucas, te tocó el cierre. Sí, yo pensaba respecto a esta pregunta, que obviamente es una respuesta muy difícil de dar, ¿no? El cambio es permanente. Cuanto más estamos viviendo en los tiempos que vivimos, el cambio es cada vez más rápido. Con lo cual, hoy para mí es difícil dar una respuesta única. Me gustó que Fer mencionara el ejemplo de la clonación como para yo empezar a pensar hacia dónde va el cambio. Y lo que yo creo es que la tecnología ya la tenemos arriba de la mesa. Ahora falta que, no lo quiero decir porque a la vez me asusta, pero bueno, que esté dentro de nosotros como para que también avance, nada, que la convivencia sea parte de, como si fuera, no sé si una mascota u otro ser humano también a ese nivel, pero que la tecnología no sea un elemento externo, sino que sea parte de la diaria de todos nosotros, con esto de la hiperpersonalización, con esto de estar siempre atento a satisfacer necesidades y bueno, y eso. Y Bueno. así. Muchas gracias a los 4 por estar acá. Puedo dar fe de que ninguno es un clon por ahora. Por ahora estamos No acá vendría mal. los 5 sentados. No prometo que va a pasar el año que viene, realmente, porque ya sabemos que no podemos prever nada. Pero bueno, muchas gracias a los 4 por compartir sus experiencias. Muchas gracias a ustedes y no se vayan, que ya seguimos con nuestro próximo panel.